porque en verdad, es placentero volverse viejo aquí conversando, chacoteando. Y gracias a quienes ya se han sumado a este proyecto en darnos el voto de confianza. Por ahí ya vi que llegaron nuevos suscriptores a YouTube. También ya vi que también están dándole esos temerosos likes en Instagram y que se asoman también ya en TikTok o en Facebook. No solamente se asomen, participen, de verdad participen, pierdan el miedo a que si alguien les va a juzgar o les va a decir o les va a criticar. No, 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 no. Compartan sus anécdotas, de verdad comenten sus anécdotas porque todos tenemos algo que contar. En esto del fútbol, mucho tenemos que platicar. Más aún si tienen en casa a una momia o si ustedes son esa momia que tiene de verdad un cúmulo de recuerdos, de emociones y sentimientos que quisiera pues compartir con los demás, tal como va a ocurrir en este episodio ahora con un tema que Max puso sobre la mesa y con el cual muchos y muchas pues van a sentir una conexión especial porque estamos hablando prácticamente de algo que ya está en extinción y me refiero a las revistas de fútbol, las publicaciones impresas con las cuales crecimos para empaparnos no solamente de fútbol, sino de muchísimas cosas más, pero que se ligaban demasiado al balón. Pero vayamos con Max, que es la momia más joven, Max Barraza, pues para que nos diga de dónde surgió, por qué le nació la cosquilla de proponer este tema, Max. Qué gusto saludarte, Elías, Sergio, amigos de Momias Futboleras. Qué gusto que cada vez llega más, se hace más comunidad de estas momias futboleras en las diferentes redes sociales. Y bueno, ¿por qué propusimos este tema para este capítulo, para este episodio? Yo creo que sin presunción, yo creo que soy de la última generación que me tocó este tipo de publicaciones y aún así, cuando era adolescente, niño, joven, era de los pocos, era contado, era el bicho raro que todavía coleccionaba este tipo de memorabilia. ¿Por qué lo propuse también? Porque yo le debo a las revistas a la par de la televisión, pero la televisión en los 90 era como que el partido de la semana y ya. Había que esperar, o sea, el fin de semana todos los partidos, pero la revista la tenías ahí 24/7. Había una emoción por ir a comprarla, por ver fotografías, estadísticas, crónicas, columnas, relatos, y de ahí me gustó, de ahí me surgió mi gusto por la escritura, por las historias, por el fútbol, y creo que es un buen tema. Ustedes, obviamente, tienen anécdotas o pasajes que ver con algunas otras publicaciones y por eso propusimos este tema para este capítulo. Y con ese de ustedes podemos resumirlo a una sola persona, que es a la momia más longeva y veterana de este espacio, como lo es Sergio Sánchez, porque él sí, o sea, él sí nos lleva a calle, a él le tocó pues una época, un periodo de más revistas, o Ujú. nos llevaba ventaja en lo que era acercarse al fútbol desde la publicación impresa, que en este caso eran las revistas. Sergio, tú, ¿por dónde le quieres entrar? O sea, porque también hay una especie como de nostalgia y no sé si de Claro. melancolía al ver que ya no existen, porque todavía a ti y a mí nos tocó esa época de ir a tocar las puertas y buscar trabajo en revistas, porque para nosotros no Ujú. era el sueño de la televisión, sino yo quiero escribir un reportaje aquí, ¿no? Yo quiero escribir una Claro, yo crónica quiero ahí. escribir en esta revista, claro. Así que Pues suéltate, fíjate, Elías, suéltate. Max, buenas noches a las personas que nos escuchan, buenos días, tardes, noches, depende de la hora, ¿verdad?, en que lo vean. Fíjate que esto de las revistas era fantástico, la verdad, porque, por ejemplo, al yo vivir en San Luis Potosí en mi niñez, los periódicos no llegaban temprano, los periódicos llegaban a las 4 de la tarde, o sea, no era tan sencillo ir temprano a informarte. Entonces, las revistas te daban, con respecto al fútbol, semanalmente te daban la cobertura completa, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la revista Balón, ojo, no Don Balón, la revista Balón, Ujú. que surgió por ahí de 1973, 74 más o menos, y era una revista que yo me acuerdo mucho, Max Elías, que aunque mi papá no era un asiduo comprador de revistas, la verdad, pero de repente llegaba con alguna de ellas y él las leía. Y recuerdo que tenía un cajón donde tenía varias revistas. Esa idea de coleccionar
revistas, porque sabes que las imágenes, las portadas eran muy buenas, eran muy atractivas. Arriba el título Balón decía nada más, y ya de cuenta venía Caviño puesto con la pelota, el pie en la pelota, y decía el goleador histórico, ¿no? Y la revista contenía varias secciones, era muy interesante porque era muy periodística. A mí me gustaba mucho. La revista contenía, por ejemplo, un editorial. ¿Sí? Contenía, por ejemplo, un artículo, siempre había un artículo de opinión, siempre, o una columna o un artículo de fondo, siempre al centro de las hojas. Y además te relataba los partidos, lo que había pasado en todos los partidos de la Liga Mexicana, ¿no? Iban Puebla contra Monterrey, ¿no? En el minuto tal, o sea, era como una acción en revista, rapidita, cortita y con fotos. Era muy, muy atractiva esa revista. Y había algo que me encantaba a mí, que yo recuerdo, que aparte de las fotos, porque era lo que más me atraía a mí, las fotos, ver los balones entrando a la portería o los goles. En aquel entonces no te voy a decir que yo las leía completitas, porque no, yo veía más los dibujitos y el pie de foto, ¿no? ¿Quién era el anotador? ¿En qué minuto había caído el gol? Y los uniformes y los festejos, etcétera, todo en fotografía, fantástico, la verdad. Y recuerdo mucho que había una sección para los lectores y estaba muy interesante porque la gente mandaba su carta, ¿no? Hola, soy fulanito de tal, los leo desde Tijuana o desde acá. Me gusta mucho su revista, me gustaría que pusieran tal o tal o tal o tal, me gusta mucho tal sección. Y de verdad, era una revista donde la gente se veía que la leía, se veía que la disfrutaba. Después no sé en qué año se acabó, creo que por ahí del 86, algo así, no sé, pero era una revista que a mí me encantaba y después ya se le pidió a mi papá, ¿no? Porque ya me empezaba yo a ser muy futbolero y ya empezaba yo a leer las estadísticas, los puntos y recuerdo mucho que mi papá, cuando hacía las quinielas, porque mi papá siempre hizo pronósticos deportivos, de ahí, de esas revistas, él sacaba los puntos y las estadísticas y los llevaba a una libreta. Mi papá le dedicaba la tarde del lunes, tarde-noche, a llenar todas sus estadísticas. Todas, goles a favor, goles en contra, el gol average, los puntos, quién gana de visita. Todos esos datos los traían las revistas. Todos. Era mucha información. Ya después él con todo eso llenaba sus quinielas, ¿no? Entonces, finalmente sí le daban un uso a las revistas, más que dejarlas después botadas. Él las iba guardando hasta que de repente dejó de comprarla, ¿no? Pero recuerdo mucho la revista Balón, en esa época. Te estoy hablando 1982, más o menos, que ya empezaba yo a impregnarme del fútbol. Y para quien nos está escuchando de nueva generación, por ahí mencionó Sergio el editorial. Uh Esto -huh. es un texto que aparecía al principio generalmente de los periódicos y de algunas revistas, que era una postura fija por parte Del de la medio. publicación ante ciertos temas, ¿no? Hagan de cuenta que si se hablaba mucho de la corrupción en el fútbol mexicano, por decirles algo, la revista fijaba una postura, ¿no? A través de este editorial con relación a lo que creían que estaba bien o que estaba mal sobre lo que habían puesto sobre la mesa. Ahora sí, vámonos pues con Max, que ya se ve que se le cuecen las habas porque él ya dijo que le debe mucho a las revistas, así que suéltate, Max. Y le debo mucho. No, pues gran historia ahí de Sergio. No conocía esa, no la tenía en el radar, la de Balón de los setentas. Obviamente las de antaño, alguna que otra, pero por ejemplo recuerdo la que no, me tocó muy de niño, pero la llegué a comprar, la de Tiro de Esquina, no sé si recuerden, la que se llama Claro. Tiro de Esquina. Me acuerdo mucho una página cuando eran una guía por grupos, cuando el fútbol mexicano era por grupos, que salía Alex Aguinaga y lo decía, no, apuntan a la cima. Y luego enseguida, una de Monterrey, creo que era el abuelo, no recuerdo, y luego Ave de Tempestades. Me acuerdo mucho de esos dos títulos, no sé por qué, y lo traía pósters. Pero bueno, yo quiero arrancar con la revista que me atrapó, porque si bien había comprado la Deporte Internacional, ¿se acuerdan de Deporte Internacional? Sí. Ujú. Un especial de Francia 98 y luego un especial de la Liga del verano 97 donde sale Palencia, Camilo Romero, varios. Ahí mando fotos para que se ilustren.
las había comprado así como que esporádicamente y luego compré la Fútbol Total, que también me volví muy fan, cuando Rafa es traspasado al Mónaco, que ya salía Rafa Márquez con la camiseta del Mónaco, en el 99 o 2000 le dedicaron esa portada, pero la Soccermanía, cuando era esta, no tengo las Grandísima. medidas, recordarán que la Soccermanía nació de un papel diferente, con unas medidas muy grandes para lo que convencionalmente era una revista. Esa fue la que me atrapó. Me acuerdo, el primer número que compré de Soccermanía fue la guía para la Apertura 2002 con el América presumiendo la copa, la que le ganaron a Necaxa meses atrás. Salía Chuy Mendoza, salía Cristian Patiño, salían así como que enojados o pues ya De saben cómo acuerdo. son los fotógrafos, cómo los ponían a posar y salían con la copa. Y para ese torneo ya no se llamaban veranos e inviernos, ya se iban a llamar apertura y clausura. Entonces era la guía de la apertura 2002. Esa fue la primera que compré. Esa o recuerdo que Soccermanía en la Copa del Mundo de Corea-Japón sacaba ediciones cada 2 días o cada día. Entonces también compré el especial pues de Brasil campeón. A partir de ahí se me hizo vicio, maña, afición, llámenle como ustedes quieran, pero disfruté mucho esa revista. Ahí aprendí mucho del fútbol de ascenso. Ahí aprendí, porque había unas secciones donde pasaban los resúmenes en la parte final de la revista, cómo iba la liga argentina, cómo iba la liga francesa, cómo iba la liga portuguesa, la española, la inglesa. Empecé a leer a la columna de El de Negro, no recuerdo quién la escribía. Eh, Recuerdo una sección que se llamaba Historias bajo el travesaño, algo así, que se le dedicaban a porteros. Y luego también Soccermanía, cuando inició las publicaciones, cada semana publicaban el resumen de la temporada, se llamaba temporada por temporada. Y ahí empezaron desde los 50, 60 y no, yo por ejemplo, necaxista, yo decía, no, hombre, va a tardar mucho para que lleguen al bicampeonato de Necaxa. Entonces, todo ese tipo de información y las entrevistas, y lo hacían entrevistas a jugadores de culto, por ejemplo, recuerdo a Octavio Mora, que para ese entonces ya no era jugador profesional, a Manso, no sé, a muchos extranjeros que venían, que llegaban a Durango, a Tampico Madero, a Mexiquense, o sea, realmente Soccermanía le dio foco a muchos futbolistas, a muchos equipos que no gozaban y además hacían grandes crónicas en la Copa Libertadores. Ya Ujú. tuvimos un capítulo de Libertadores. Ahí te enterabas cómo le iba a Tigres contra Banfield, a Chivas contra Boca, a Pumas contra Peñarol, en fin, más todas las estadísticas que siento que estaban muy nutridas. Soccermanía fue la que me terminó por atrapar y la empecé a comprar religiosamente desde el 2002 hasta el 2008, que fue que dejó de circular de manera impresa. A ver, Max, porque Tengo todas, tengo todas. tú también te dedicas a esto de los medios de comunicación y el periodismo. ¿Influyó? O sea, ¿influyó Soccermanía para tu vocación Totalmente. y tu gusto? Sí, totalmente. Yo creo que influyó un 90%, yo creo. Yo Mira, creo que sí, más que la televisión. qué interesante escucharte esto, porque, pues sí, o sea, como mencionabas al principio, sí perteneces a ese último eslabón de Sí, aquellos que elegimos este tortuoso pero apasionante camino, pues gracias a los impresos, ¿no? Porque, pues al menos los que estamos aquí, nosotros tres, nunca nos sentimos atraídos por la televisión, o sea, realmente nunca nos llamó la atención aparecer a cuadros, sino que nuestro gusto y nuestra avidez emanó y surgió de estas publicaciones impresas, lo cual también nos obliga a rendirle un reconocimiento, agradecerles a todas esas personas, esos reporteros, esas reporteras, esos editores, esas editoras, esos directores, esas directoras de medios impresos, pues porque gracias a ellos, el trabajo que hicieron, de alguna manera contribuyeron para que nosotros estemos aquí. Y ahora que también ves la posible extinción de la revista del impreso, digo, todavía se venden algunas, ya a cuentagotas. ¿Cómo lo ves tú, Max? yo ya no he visto, ¿eh? Yo ya no he visto, yo las compraba,
en los puestos de revista y luego la Fútbol Total, que más adelante hablaré, esas las compraba en Sanborns y ya no he visto publicaciones de fútbol, de verdad, ¿eh? No me parece que está la 442, pero no sé, no he ¿No? ¿Qué, visto y qué cómo lo piensas de ese veo, panorama? híjole, no quiero caer en el famoso de antes todo era mejor, porque la verdad es que tampoco me Pero gusta sí, ser así, pero sí siento que se extraña y siento que ese tipo de periodismo se trasladó a ciertas plataformas en la web, por ejemplo, esta publicación española Panenka, que ellos siguen publicando, pero pues todos los artículos están en la web. Entonces siento que habría que encontrar el punto medio para no dejar de morir este tipo de contenido. Fíjate, y escuchándote, es decirle a todas aquellas cabezas de algunos medios de comunicación que dicen que los futboleros no leen, pues aquí hay una prueba fehaciente de que los futboleros sí leíamos, sí leían claro. y estaban muy atentos en estar esperando no solamente las fotos, esperaban reportajes, esperaban crónicas, esperaban entrevistas, esperaban reseñas. Había distintas maneras de abordar desde la palabra escrita al fútbol y había un público lector que sí esperaba esas publicaciones. Así que esta falacia y estúpida idea de que el futbolero no lee, por favor, me parece que ya hay que erradicarla porque por estar Claro. pensando así, vamos muy, muy atrasados en cuanto a generar, por ejemplo, bibliografía con relación al fútbol. Este fue un comentario editorial. Ojo, lo subrayo. Ahora sí, me voy con la mía. Tengo que hablar forzosamente de Don Balón. Es una revista que a mí ahora sí que voy a usar el cliché, me cambió por completo la vida, porque cuando llega a mis manos, es como, pues, ¿y esto qué es? Y es que ya en el episodio anterior comentaba que mi papá solía leer religiosamente dos periódicos y su revista Proceso, ¿no? Y era un hombre que de vez en cuando se iba al Sanborns él solito a leer sus periódicos, a leer su revista, pero ahí se encontró un ejemplar de Don Balón y dice, pues a ver, tengo un hijo futbolero, le gusta leer el periódico, yo creo que esto le va a gustar. Y me la trae. Mira, la venden ahí en el Sanborns, me dice. Y empiezo a ojearla y es como, esto es un mundo. O sea, porque era leer sobre un Real Madrid contra Sporting de Gijón, pues Ujú. tenía yo conocimiento de quién o qué era el Real Madrid, de quién era Hugo Sánchez, quién era Michel, quién era Butragueño, pero no tenía ni la más remota idea de quién jugaba en el Sporting de Gijón, hasta que empiezas a leer ahí los nombres, porque además en todos los equipos españoles en esa época siempre había un Manolo, ¿no? Entonces empieza a salir el Manolo, Manolo. Y de repente también te salía Valencia contra Zaragoza y dices, a ver, ¿no? Y empiezas a ver nombres diferentes, empiezas a conocer que, pues ahora sí como un manual de geografía que existe en otros países, esos países que te enseñaban en la escuela pero que no te los querías aprender, terminabas aprendiéndolos a este tipo de revistas, ¿no? Ah, mira, juega este aquí, juega este acá. Y de repente también empezabas a asomarte con mayor claridad hacia lo que era la Liga de Campeones de Europa, hoy la Champions, y hacia lo que era la Copa UEFA, hoy Europa League, y había otra copa, la Copa Intertoto. Entonces también venían otros equipos europeos, y dices, a ver, eso está interesante. Y me llamaba mucho la atención sentarme a memorizar todos esos nombres para tratar de ver si repetían en las siguientes fechas y coincidían con los siguientes ejemplares de Don Balón. Y luego también, pues de ahí fui empapándose y nutriéndose mi gusto por el periodismo, porque yo leía entrevistas que eran preguntas contundentes o directas, con respuestas también muy breves, pero no eran las típicas respuestas de, llegué al Zaragoza porque es un equipo padre y la ciudad está bonita, ¿no? Sino veías, por ejemplo, confesiones de, no, es que en Sevilla yo sufría mucho porque la afición era demasiado exigente y también ya mi familia quería un cambio. Entonces dices, oye, hay, tú no sabías en ese momento discernir, pero dices, hay algo muy humano en la manera en cómo se pregunta y en cómo se responde. Entonces dije, este ejercicio me gusta
también leías algunas crónicas de los partidos que eran muy diferentes a las que uno leía en los periódicos aquí, ¿no? Las que te publican en el Ovaciones o el Esto tenían su toque, tenían su estilo, pero cuando leías las de allá dices, ah, caray, aquí hay otro tono, y era un tono más narrativo, menos periodístico, era más narrativo, ¿no? Había más adorno con la palabra, se podían expresar o explayar un poco más con relación a un jugador en específico, a un partido en específico, una jugada en específico, no tanto como se tenía que reseñar en los diarios mexicanos. Dije, wow, y ya, el colofón de todo esto es cuando ya me hice adepto a leer Don Balón, que religiosamente me compraba mi papá en Sanborns, fue cuando sacaban los especiales de la Champions League, ¿no? O de la Liga de Campeones de Europa. Eran unas cosas de verdad preciosas, eran unas prácticamente unas enciclopedias donde te definían por grupo, ¿no? Quiénes jugaban, la historia de los equipos, cómo iban a estar, ¿cómo se dice? Repartidos los juegos, te abordaban todos, ¿no? Te abordaban cómo fue toda la etapa clasificatoria, cuáles fueron los equipos que participaron, todos, ¿no? Desde la primera ronda hasta la fase de grupos ya, después del sorteo. Entonces empecé a conocer que estaba el Torpedo Kutaisi, el Beitar Jerusalén, el Molde, no, un montón de equipos que digo, ¿cómo, no? Y también yo veía los nombres y dije, wow. Entonces me gustaba mucho también jugar eso, a memorizar, a aprenderme los nombres, y cuando comparabas uno de estos especiales con el otro al año siguiente, dices, ah, pues si el año pasado estaba en Benfica, ahora ya está en el Celta de Vigo, Sí, y era maravilloso, de verdad era maravilloso todo ese contraste de estadísticas ya adolescente, cuando leía algunas crónicas y algunos reportajes, por ejemplo, de directores técnicos que llegaban a la Liga Española, que salían, no sé, de Argentina, por decir algo, de Uruguay, hacían unas crónicas bien interesantes de cómo era el llegar a un mundo nuevo, ¿no? El llegar a una ciudad nueva, cómo este director técnico pues trataba de identificarse lo más pronto posible con la comunidad, y preguntas como desde cómo se respira el aire aquí a diferencia de tu ciudad, y empezaban a generar toda una crónica de así se viste acá no está cambiando la vestimenta, y digo, qué interesante ejercicio, porque es algo que yo no veía en la prensa mexicana, por ejemplo, ¿no? Yo no veía ese tipo sí. de crónicas que después se les llamaron ya el color del fútbol, ¿no? Y dije, mira, esto me gustaría a mí hacer, ¿no? A mí me empezó a gustar mucho eso. Después lo quise, he intentado hacer, que es entrarle por el periodismo narrativo. Así que yo a Don Balón le agradezco, entre tantas cosas, el haberme alimentado esa curiosidad y esa inquietud por acercarme más al periodismo. No, incluso me acercaba más al periodismo que al propio fútbol, aunque bueno, iban de la mano, pero me abrió un mundo tanto en el plano profesional como en el gusto por este deporte. Pero ahora vamos con la momia mayor. Oye, Elías, te voy a hacer una pregunta. Don Balón también tuvo una versión mexicana. Sí, pues ya Es después. ya después, que no mu- duró mucho tiempo. Nada, mucho Por después. ahí ando, por ahí tengo un conocido que trabajó ahí. Vamos a ver si nos da algo de lo que sucedió. Ahí estuve platicando, está Ah, que interesante, se pero estuvo muy suelte. interesante todo lo que pasó, porque creo que Manuel Negrete era el director de la revista, algo así, pero hubo ahí unos temas ahí que dieron, desgraciadamente, con el fin de esa revista. Y sí, pues Don Balón creo que fue la revista reina, ¿no? Del fútbol. Me parece que es un ejemplar que marcó una época total, porque se sigue hablando de Don Balón, la verdad. Y alrededor de Don Balón, pues bueno, surgieron otras revistas queriendo tener otras propuestas, ¿no? Yo recuerdo mucho esta que es mi favorita de todas, que se llamaba Tarjeta Roja en los noventas. No, 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 un revista, no, no, dirigida por José Ignacio Basaguren. ¿Te acuerdas de Basaguren? Jugó en el Mundial El del fraile. 70 y después estuvo en Televisa Deportes, ¿te acuerdas? Sí, Como Nacho Segura, analista. sí, sí, sí. Él, por ahí de los noventas, funda Tarjeta Roja.
Y era muy parecido el tema de la revista Balón, nada más que Tarjeta Roja era completamente imágenes. Eso era bien atractivo de esa revista. Y traía la reseña de todos los partidos, la próxima jornada, posibilidades. Hablaba ya de fútbol internacional también. Y al centro de la revista siempre había un reportaje, ¿no? De algún jugador en especial, de alguna situación, de la Champions. Era una revista que ya empezaba a meter también mucho fútbol internacional porque realmente la Champions como tal, hablamos de que la habré empezado a ver o que se empezó a difundir mucho en México por ahí, pues la Copa de Europa cuando jugaba Hugo, ¿no? Realmente lo que comentabas, ¿no? Pero no había, fuera de Don Balón, no había mucha cobertura tampoco, ¿no? Era lo que hacía Hugo Sánchez o lo que hacía el Real Madrid, ¿no? Y en Tarjeta Roja empezaba a ver situaciones, el Arsenal empezaron a hablar de cuestiones históricas, que también era muy atractivo en lo personal a mí, cuando empiezan a hablar, por ejemplo, ahí vi un reportaje, si no mal recuerdo fue ahí, que me gustó mucho, que fue de Matías Indelar, el futbolista de papel. Extraordinaria la historia. Esa revista empezó a tener ese tipo de información, sobre todo en una sección en especial. Lo demás era el fútbol mexicano, entrevistas a jugadores, su vida. Era, ¿te acuerdas en Acción que había una sección que se llamaba El perfil de? Ujú. Y salía la vida de un futbolista, ¿no? Y que si en la mañana va a entrenar y en la tarde regresa a su casa y que por las noches ve la tele. Bueno, había ciertas entrevistas también como un poco también y de semblanza, empezaba a haber un poco más de movimiento en los géneros periodísticos también, y al final pues es lo que tú dices, nos atrapaba tanto porque empezabas a distinguir lo que era una entrevista real a los que nos gustaba, por ejemplo, leerla, o los que ya queríamos dedicarnos al periodismo, empezabas tú a notar la diferencia y el manejo de los géneros, ¿no? Porque había noticias también, la revista también tenía noticias y era la típica nota informativa, ¿sí? De una situación en especial o algo, pero después había una columna de opinión, ¿no? Que la firmaba algún famoso comentarista o a lo mejor un Raúl Orbañano, lo que tú gustes, ¿no? No estaba tanto esta intromisión de los futbolistas que ahora opinan y que ahora también son líderes de opinión en ese sentido o que escriben. Era realmente colaboraciones de periodistas o de comunicólogos o de gente del medio. Entonces era una revista bastante atractiva, con unas portadas espectaculares y con una cabeza, unos títulos muy llamativos, muy llamativos. Me recuerdo uno que decía Monterrey y decía 3 victorias al hilo, y así con nombre y con los signos de admiración. Y eso te atrapaba muchísimo porque en la foto venía el festejo de los Rayados en grande y y el título venía sobre los jugadores así, con un diseño muy padre que no entorpecía la imagen, me parecía que era muy atractiva y me encantaba. Esa revista, sí la coleccioné. Yo creo que por lo menos un par de años fui un asiduo lector de Tarjeta Roja, hasta que ya un día me dijo mi mamá, oye, ¿qué onda con todas estas revistas? Porque ya vi unas incluso que ya estaban hasta húmedas, ¿no? Entonces ¿Qué tuve que hiciste, deshacerme Sergio? de, ¿sí? Pues tuve que ¿Qué deshacerme de hiciste? algunas y me quedé con las que más me gustaban, la verdad. Hoy digo, híjole, pues ya no tenía Sí, yo no ni manches. dónde, porque también coleccioné las de que te gustaban, Max, Sí, su camarilla, sí. también Soccermanía y todas esas también. Entonces yo ya tenía, pues como buen periodista o que me quería dedicar a eso, yo tenía revistas, periódicos, de todos lados, ¿no? Incluso había algunas revistas extranjeras, alguna revista argentina que en algún momento mi papá me dijo, mira, a ti que te encantan el fútbol argentino, y venía una imagen El de Boca gráfico. Juniors. Ah, creo que sí, el gráfico. Ah, Creo que de venía una imagen de Boca esa ahorita yo Juniors. les voy a hablar. Extraordinaria revista, extraordinaria, pero me dijo mi papá, me dijeron, me la regalaron unos clientes que tenía él y le regalaron esa revista, supongo que eran argentinos en algún momento dado, y una revista preciosa también, pero bueno, Tarjeta Roja, ahí apúntenla. Pero a ver, Está buena. Sergio, apunta algo que parece intrascendente o menor, sin embargo no lo es. Me refiero a, pusiste este ejemplo de Monterrey cuando gana 3 partidos al hilo. Ajá, Hablamos de una época en la cual muchos diarios, e incluso algunas publicaciones, solían irse por la más fácil, que hasta la fecha sigue vigente, que es el sí, América. Ganara o perdiera, la portada iba para el América, o iba para el Guadalajara, o iba muy para Cruz bien. Azul, o iba para Pumas.
¿no? Difícilmente se atrevían a tener en portada algún otro equipo que no fueran ellos. Incluso si otro equipo era el líder general, del torneo. Ujú. Supongamos que si el Puebla era líder, no. Si perdió el América, Va el América, va a la portada. Sin embargo, tarjeta roja dice, pues, si la sensación y la noticia es Monterrey, quien claro. tiene que ir en la portada es Monterrey, ¿no? O sea, estas cositas que les digo que parecen como menores fueron muy relevantes precisamente con una publicación como tarjeta roja. Claro, es que yo creo que eso era lo más atractivo, porque, mira, había una revista que era del América, se llamaba América, y después fue Fibra América, no Fibra recuerdo. América, Y pues yo sí. ahí me acuerdo, pues yo ahí pues me enteraba de todo, era lo mismo, entrevistas, secciones, todo de tus jugadores del América, partidos, lo que venía, la historia de Carlos Reynoso, el noviazgo de Hermosillo con Laura Flores, o sea, una revista que abarcaba de todo, ¿no? Este, pero tarjeta roja era bien atractivo eso, porque a veces la portada era el Atlante, ¿no? Y decía el verdadero equipo del pueblo. Y ese título, yo corría, era lo primero que yo buscaba cada que salía la revista, que era semanal, era buscar, y no me importaba, y era muy bonito porque las portadas eran todas diferentes. Era una revista, me encantaba, la verdad. Había una sección para los árbitros también, muy buena. Fíjate, otro adelanto para la época, porque tampoco era común. Sí, claro que no. A ver, Max, Venga, ¿qué Max. otra traes? Sí. Siguiendo así un poquito con lo que dice Sergio de las portadas atípicas, Soccermanía siguió un poco con eso. Recuerdo mucho uno Uh -huh. en el Jaguares de Cabañas. Me acuerdo mucho Uh una -huh. portada que la tituló haciendo un juego de palabras con Lucio Cabañas. Uh -huh. Le puso Lucio Cabañas y salía Ah, Cabañas así, sin camisa, en el Víctor Manuel Reina en el festejo, o sea, ver a Jaguares en una portada semanal de Supermanía también dije, órale. Y otra, por ejemplo, Fútbol Total, le dedicó una portada al tridente de Borghetti, Buoso y Pony. Allá también por ahí del 2004, 2005. Y precisamente de esa quiero platicar, de esa quiero platicar. Yo ya tenía el gusto ese año, en 2002, te digo, ya había tenido algunos, el tiro de esquina, incluso Fútbol Total en antes, pero era tanta mi necesidad de publicaciones de fútbol que cuando me llegaba a topar Don Balón, claro que la compraba, por ahí tengo ese que dijiste, el especial de la Champions, la 2003-2004, blanca con Beckham, Van Nistelrooy, y no me Sí. acuerdo quién más sale, ahí la tengo. Y decía, pues quiero más, ahora sí que no me es suficiente la soccermanía, quiero más. Ah, pues ahí está la fútbol total, vamos a hacernos el hábito de comprarla. Esta era mensual, esta era un poquito más, ¿qué palabra utilizaré? Pues más internacional, más como de élite futbolera, me refiero, no de clasismo, sino ya te hablaba mucho de un reportaje de Pavel Nedved, te hablaba mucho de un publi reportaje de Nike, uno de Adidas, como que te abría un panorama un poquito más internacional a fútbol total, pero sin perder el toque de fútbol mexicano. Les digo, llegó a poner al Santos Laguna en portada, a Loco Abreu, a Omar Bravo, así con las Chivas, pero bueno, yo recuerdo la Navidad del 2002. No sé por qué me llegaron 200 pesos de Navidad. No sé quién me los dio, si una tía, mi mamá, no me acuerdo. Me llegaron 200 pesos. Y yo, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? 2.200 pesos para un mocoso de 13 años. En el 2002 eran 1 millón de dólares. O sea, ¿qué voy a hacer con estos 200 pesos? Vamos a Sanborns días antes y me acordé que ahí vi la revista. Dije, pues, y me fui caminando un trayecto como de media hora de ahí de la casa de Samos. Llegué y estaba un lo mejor, porque Fútbol Total se caracterizaba por eso. Los números de diciembre se lo dedicaban a lo mejor del año. El gol, el futbolista internacional, la revelación, el mexicano, armaban un once ideal, mexicano, otro internacional, y ahí me compré lo mejor del 2002, salía Ronaldo, salía Cafú, y luego me compré unas revistas de metal, entonces me compré como 4 de fútbol total, porque era el especial de la Copa del Mundo,
y luego un especial de las mejores fotografías de la Copa del Mundo, y luego era el número de diciembre con lo mejor del 2002, y no recuerdo qué otra, y otras de metal que traen así bandas de aquellos años. Yo llegué a la casa con 8 revistas así, costaban 25 pesos, me acuerdo, la Fútbol Total, o como 30, no me acuerdo. Llegué con 8 revistas y dije, no, no, o sea, de aquí tengo para entretenerme, de aquí hasta mi cumpleaños, yo soy de enero del 17, o sea, y aquí ya no me inviten al año nuevo, ya nada, yo me voy a encerrar en mi cuarto y me voy a poner a leer de rock y de fútbol. Pero recordar eso de Fútbol Total, porque Fútbol Total era muy conocido por sus especiales. No sé si se Ujú. acuerdan, sacaron unos libritos así, chiquitos, de los mejores equipos del mundo. Boca, River, Liverpool, Sí. Arsenal, Ajax, Bayern United, Múnich. Bayern Munich, Ajax. Era como una colección. Eran como, no los junté todos, ahí tengo como 8. Milán, Inter y así, y eran atemporales, porque te hablaban de la historia, de los clásicos, de su palmarés, de sus figuras. Y luego sacaban ediciones de especial del Mundial, tanto previas, las guías, como lo mejor y luego empezaron a meterse con las guías de la Eurocopa, y luego lo mejor de la Eurocopa, y luego por ahí del 2004, 2005, se aventuraron a hacer algo que me pareció muy interesante, y con esto cierro de Fútbol Total. Hicieron un ranking de los 100 mejores futbolistas del mundo, o sea, para mí eso era. ¿Cómo? Claro. En un documento voy a tener los 100 del mundo. Me acuerdo que el número 100 del primer número era el portero sueco, Magnus Hedman, me parece que se llamaba, un portero sueco. Y el uno, obviamente en aquellos años yo que pusieron a Zidane o a Ronaldinho, y así cada año, cada verano sacaban los rankings de 100, los 100 futbolistas, y de repente veías así como por el número 40 y tantos un tal Cristiano Ronaldo y dices tú, ah, caray, y de repente veas un Messi así como perdidos, y al año siguiente los Ya veías más estaban ahí. arriba y más Ujú. arriba, y luego veías a un Wayne Rooney. Esos rankings me pareció muy interesante. También, esa la dejé de comprar, esa también tengo todas del 2002 yo creo que dejaron de publicarse por ahí del 2015, me parece. Me parece que del 2014, 15, por ahí dejaron de publicarse de manera física, y pues también es una revista que le tengo mucho, mucho cariño, la de Fútbol Total. Ujú. Pero mira, esto que hablas de cómo los rankings año tras año nos iban mostrando a las distintas figuras en crecimiento o en descenso en algunos casos, si uno repasara ahorita esas revistas, nos daremos cuenta de cómo ha crecido el fútbol y cómo también algunos vinieron abajo, pero sobre todo nos vamos a dar cuenta de cómo año tras año esos jugadores cambiaban en función de las competencias donde estaban, ¿no? O sea, porque ya empezaban a jugar más partidos, porque la Champions League, porque tenían que aparecer con la selección nacional, porque las exigencias eran otras. Y cuando a lo mejor para quien no los veía jugar por televisión o no tenía acceso a los partidos y echarles un ojo, pues a través de estas revistas es como iba midiendo, ahora sí que como se dice, el agua a los tamales. Caray, o sea, te cae que en un año Cristiano Ronaldo avanzó tanto, pues ¿qué hizo en un año, no? Y ya en la revista tú Ujú. leías y pues como que ¿qué hizo? Pues anotó tantos goles, se los convirtió a tantos, los goles que anotó le dieron tantos puntos a su equipo, o sea, esa revisión valdría la pena hacerla si tienes todas las revistas por Sí, ahí, échales un ojo sí, porque sí, es un sí, sí, ejercicio bien interesante. claro, Pues claro, claro, cómo pasan los años y cómo también el periodismo acierta o se equivoca, porque yo claro, me sí. acuerdo que publicaban que Eric Carrier de Francia pintaba para grandes cosas, nunca pasó gran cosa con Ujú. él, y luego publicaban que Freddy Adu, el norteamericano que debutó, tampoco pasó gran cosa. O sea, cómo ver el comportamiento ya con el periódico de lunes, obviamente es muy fácil analizar, pero es interesante como dices. Mira, valdría la pena. Pues a ver, yo me voy a detener en una que ya mencionaban por ahí, el gráfico. Ujú. Frente a la casa había un puesto de revistas que todavía existe, ¿eh?
y gracias a la vida que todavía exista nuestro puesto de revistas, que hay un puesto de voceadores, que aún todavía logra ofertar revistas que salen actualmente, algunas de moda, algunas de espectáculos, por ahí, algunas de lucha libre. Y recuerdo que en el puesto de revistas estaba un ejemplar del gráfico y en la portada estaba Maradona, Maradona con ropa de entrenamiento y de entrenamiento rumbo al Mundial del 94, ¿no? Cuando se requería su presencia para salvar a Argentina en aquella repesca contra Australia. Y yo dije, a ver, o sea, como que me saltó mucho, dije, esto no lo había visto yo antes. Entonces ya le pregunto a don Toño, que en paz descanse, que era el vendedor, oiga, don Toño, ¿y esa revista cuál es? Dice, es que es una argentina que luego traemos, pero ni se venden. Dice, ya no la voy a traer. No, a ver. Entonces ahí me tienen ya, papá, fíjate que don Toño vende una revista, ándale, ten, a ver, cómprala. Y dice, y ahí tengo más, nada más que pues como no las he vendido, oye, papá, pues, fíjate que tiene un chingo ahí, ¿no? O sea, pues, ¿qué hubo? ¿No? Y además le digo, y hablan sobre Maradona, que ya comentamos que también fue mi ídolo. Y sí, tenía mínimo como unas 20 revistas más ahí que no se vendían. Entonces las acumuló, las guardó, porque él ya pensaba como pues, tirarlas. No, 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 empezaba yo a ojearlas y dije, ¿qué es esto? Esto es una maravilla, ¿no? O sea, me impactó mucho porque en primera veía y leía nombres de futbolistas que me eran familiares con el fútbol mexicano, ¿no? Y también me di cuenta que de las revistas que él tenía acumuladas eran ediciones anteriores. Yo pensaba que eran del mismo año, ¿no? O sea, ya tenía un ejemplar por ahí de 1990, un ejemplar de 1989 y es como, ¿por qué las habrá comprado así de descontinuadas? No lo supe nunca, ¿no? Pero entonces yo tenía ejemplares de muy dispersos, de 1991, del 92, o sea, y dije, claro, me resulta familiar porque este jugador después llegó al fútbol mexicano, por mencionar algo, Gustavo de Sotti, ¿no? Entonces yo veía y dije, ¿a poco jugaba en Chacarita o jugaba en Platense? ¿Qué es Platense? Entonces ya tú te empiezas a hilar, empiezas a enterarte, también ves nombres de directores técnicos que acá nos resultaron familiares tiempo después, Roberto Saporiti, José Yudica, el Indio Solari, o sea, veías esos nombres y dices, oye, a ver, esta afinidad que empezaba yo a encontrar entre el fútbol argentino con el fútbol mexicano me motivaba mucho, ¿no? Entonces era como de estar atento a cuando llegaba algún refuerzo al fútbol mexicano es, ah, este viene de River, este viene de Vélez, este viene de Rosario Central, por decir algo. Entonces me gustaba mucho eso. Ya cuando me sentaba en forma a leer las revistas, más o menos era lo mismo que Don Balón, pero diferente, porque había un calor muy particular en el gráfico, ¿no? Pues en sí, con los periodistas argentinos, que son además pulcros y expertos, bueno, en esa época eran muy pulcros y muy expertos para la palabra escrita. Entonces había un calor diferente. Por ejemplo, titulaban algo de una declaración del Coco Basile de nos mató el árbitro. Una cabeza muy rimbombante, ¿no? ¿Y tú qué esperas leer? Pues completo el chisme, ¿no? Del por qué los mató el árbitro. Y te narraban y te contaban el chisme, pero de una manera en la cual se debe contar un chisme. Entonces ya leías que más que chisme, era todo un relato. Y el relato no empezaba ni siquiera con la jugada que causó la polémica, no empezaba ni con el Coco Basile, no empezaba ni con el nombre del árbitro, empezaba con otra cosa, ¿no? Se empezaba con que si el guardia de seguridad del estadio no había permitido el acceso a no sé. Entonces empezaban a hilar una cadena de sucesos para llegar al gran suceso, que era esta bronca que tenía Alfio Basile con el árbitro, y dices, wow, wow, o sea, a mí me gustó mucho cómo eso era de, cómo llegan a este punto, o sea, cómo sí me están dando la información, pero tuvieron que contarme toda esta cadena de situaciones que hilándolas tenían mucho sentido, tenían mucha razón de ser,
para llegar a ese punto en que el árbitro saca una tarjeta roja que no era tarjeta roja, ¿no? O sea, dije, yo quisiera, o sea, en algún momento de la vida quisiera narrar o escribir así. De ahí ya empezaba yo creo que mi inquietud sin tener plena conciencia de eso, pero me gustaba mucho eso. También las entrevistas que hacían, tenían reportajes, unos reportajes sobre, me acuerdo uno sobre drogas que utilizan los futbolistas para sus físicos. Yo dije, esto no lo leo en México, o sea, esto no lo leo en México, ni tampoco en Don Balón yo lo leía. Entonces veías cómo hacían reportajes con base en las sustancias prohibidas, que algunos futbolistas por error y otros sí también con pleno conocimiento de causa ingerían o consumían para aumentar la masa muscular, para adquirir, no sé, otro tipo de atributos. Dije, ah, a ver, y eran reportajes serios que contrastaban con estos relatos tipo chisme, pero que eran relatos, o sea, a final de cuentas un relato sobre el enojo del Coco Basile, ¿no? También recuerdo uno sobre, un reportaje sobre el entrenamiento de Maradona para llegar en forma al repechaje contra Australia, que tú esperas leer todo sobre Maradona y no, la jugada era empezar por cómo el preparador físico o el doctor que lo atendía se levantaba y cuál era su encomienda, él diseñaba el plan, la estrategia y decía, bueno, tengo que entender que a quien estoy atendiendo es a Maradona. Y Maradona para mí significa dos cosas. Por un lado, el dios del fútbol, pero por el otro es un tipo que no quisiera yo en mi casa. Y te decían una radiografía de cómo era la preparación del médico que iba a atender a Maradona o del nutriólogo que iba a atender a Maradona para que llegara en forma al repechaje contra Australia. Y todo ese proceso del doctor pasaba a Maradona está en este peso, Maradona ya corre tanto, Maradona aguanta esto otro. Y ya no solamente estás pensando en Maradona, ni solamente estás pensando en el repechaje, sino estás pensando en este médico, estás pensando en este nutriólogo y en todo el trabajo que implica prepararte para un repechaje mundialista. Porque además para mí pues era como repechaje mundialista, ¿no? Porque a nosotros no nos tocó, por así decirlo. Sí, no. Y dije, a ver, esto no lo leo, no lo estoy leyendo yo en México, ¿no? No he visto que sea una cobertura así. Por lo tanto, me brincaba, me parecía algo inaudito, pero muy atractivo. De verdad era muy atractivo leer ese tipo de reportajes porque aplicaba para distintos futbolistas, aplicaba para distintos equipos. Y cuando se trataba de equipos que no tenías mucho en el radar, no sé, un Ferrocarril Oeste, Nueva Chicago, y era empaparte de lo que era la identidad, la cultura de estos clubes, y dices, a ver, esto es otro mundo, o sea, realmente es otro universo. Y si a mí me gustaría escribir sobre el América, que era y es mi equipo, pues ¿por qué no escribir algo así, ¿no? O sea, escribir sobre la calle o la avenida donde entrenan, o la calle por donde pasa el director técnico todas las mañanas para persignarse, o sea, porque hay muchas historias y ahí, gracias a esa mezcla entre Don Balón, el gráfico y otros elementos, pero gracias a esas dos revistas es que yo fui fortaleciendo mucho una idea que hasta la fecha sostengo, mantengo y me gusta ejercer, que es la de encontrar historias alrededor del fútbol, que no todo se localiza ni se encuentra en la cancha, no todo está ahí, no todo está en un gol, no todo está en una patada, no todo está en una atajada. Alrededor, de verdad, alrededor de la cancha, fuera del estadio, suceden un montón de cosas y a veces todas esas cosas cuando se empiezan a conectar te generan una gran historia. Entonces yo le guardo también mucho aprecio a el gráfico y a Don Toño, a su puesto de revistas que al haber guardado estos ejemplares, uno de un año, otro de otro, y que nunca vendió, qué afortunado me siento de haber llegado en ese momento y decirle cuál es esa, y que me vendiera todos esos ejemplares que estuvo a punto de tirar a la Mira, basura. Y más adelante, años después, Roberto Vargas, periodista también, Roberto, si estás escuchando, agradecerte, porque él iba a tirar un montón de revistas del gráfico, él era también amante y coleccionista de esta publicación,
Y me dice, pues te entra el regalo, llévatelas, ¿no? Y era el debut de Batistuta con River, el traspaso de Batistuta a Boca, o sea, la llegada de Washington Tavares a Boca, un montón de cosas. Comiso siendo héroe en una tarde de River, Comiso que después lo vimos aquí con Tigres en su primera etapa en el fútbol mexicano, posteriormente con León, luego con Morel. Digo, wow, esto es una maravilla, así que creo que ya me extendí demasiado, pero es que el gráfico me ponía de buenas. Pero vamos con Sergio, porque Sergio tiene una anécdota. A ver, fuera de micrófono nos decías que tenías una anécdota que contar de una de tantas de estas revistas a las que fuiste a pedir trabajo y algo sucedió. Así Fíjate que que cuéntanos. este, cuando estaba terminando la carrera, por ahí del 99, 2000, más o menos, hubo una persona que se me acercó y me dijo, oye, a ti te gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Te he visto que has hecho cosas. Y yo, sí, pues sí. Y me dice, van a abrir una revista nueva. Dice, es de Televisa. Y me dijo, pero tienes que ir a Santa Fe. Y me dio un número. Me dijo, ve con este número y di que vas de mi parte. Yo no conocía a esta persona. Era una chica que estaba colaborando ahí y colaboraba en la escuela, con la universidad, haciendo otras cosas, pero no, yo no la conocía. La ubicaba porque por ahí de repente se veía. Y me llamó la atención. Yo hice mi servicio social también como en una revista electrónica, cuando empezaba apenas este asunto, este, con acreditaciones, y ahí fue donde alguna vez también, con ella llegué en una solicitud, y tiempo después me dijo, oye, ve, dice, va a estar buena, va a ser una gran revista. Y me dijo, se va a llamar Zuckermanía. Y tenía yo que ir a Santa Fe, ¿no? Y me dijo, la revista todavía no sale, está en pleno proceso, pero de una vez ve, dice, ve y ve a buscar, ¿no? Chamba, ¿no? Pues yo estaba saliendo de la carrera, dije, imagínate, pues ya saliendo luego, luego, y ahí me tienes. Entonces voy a Santa Fe, eh, de entrada, pues ya sabes con quién viene, pues, te retachan, en fin, hasta que logré entrar, ¿no? Vengo con este número, me mandaron de tal lugar, ¿no? Y paso, y me meten hasta o sea, paso todo, pues toda el área de editorial Televisa, porque era ahí en Santa Fe. Ahí empecé a ver todo el montón de revistas que tiraban ahí, bueno, en el sentido del tiraje, ¿no? Este, y de repente entro al centro, al cerebro de Socarmanía, ¿no? Y empiezo a ver y me dicen, ¿a qué viene? No, pues vengo a esto, se apellidaba Villa la persona, no era Paco Villa, era o Javier Villa o César Villa, no sé. Vengo con él y pues me dijeron que aquí, y permíteme tantito, obviamente fue, me dijo, oye, me dice que por favor, que puedes venir mañana, te espera aquí a las 5 de la tarde. Yo, bueno, está bien, adelante, ya. Pues yo me trasladaba desde el Estado de México, desde allá para adelante satélite, hasta Santa Fe, ¿no? Y ahí voy al otro día, pues que de trajecito, con tu currículum, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7, 8, 9, y yo pues como un novato, ¿no? Pues esperando, ¿no? Y yo pues aquí me espero y esta es mi oportunidad y aquí voy a quedar. Hola, ¿cómo estás? Oye, una disculpa, ¿sabes qué? Me manda a decir fulanito que no te puedo recibir, que están en un proceso bien complicado, y si te vienes el jueves, ¿no? Haz de cuenta que era martes, y yo, sí, claro que no, claro que sí, con mucho gusto, ¿no? Y ahí me salía yo, ¿no? Y échate el regreso a esa hora hasta allá, ¿no? Y el jueves, ahí estaba yo otra vez, 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7, 8, señorita, disculpe, es que no sé qué, permíteme tantito, 9. Oye, una disculpa, que no te va a poder recibir hoy tampoco, que Y si puedes venir mañana, igual. Sí, claro que sí, no se preocupe, encantado, ¿no? Y ahí voy muy al otro día, harto, ¿verdad? 5, 6, 7 y baja. Y, hola, Sergio. Sí, ¿cómo no? Hola, soy fulanito, que no sé qué. Discúlpame, he estado muy ocupado, muy amable. Ven, pásame, acompáñame. Y yo así de, pues, ya estoy dentro, ¿no? ¿Quién te refirió que no? Pues fue fulanita de tal, me dijo que, dice, como que la ubicó, ¿no? Nunca me dijo ni qué hacía ella, ni de dónde la conocía, nada más como que la ubicó.
pásate, y se sentó y 2 minutos, ¿no? Mira, esta es una revista, y empecé a ver el primer tiraje que salía Luis Hernández en la portada, si no mal recuerdo, en el primero, y me empezó a enseñar cómo iba a ser la revista, o sea, yo dije, pues ya estoy, ¿no? Estoy dentro, ¿no? Y yo, pues sí, que no sé qué, mira, yo estoy buscando un puesto intermedio entre esta sección y este departamento, y pues a ver tu currículum, y dice, qué bueno, vamos a apoyar a la gente también que va saliendo, y maravilloso, maravilloso, ¿no? Y pues, échame una llamadita o 20 en 15 días, me dice. Para ya tener aquí adecuado aquí, te vamos a hacer otras entrevistas, y pues bueno, trabajarías de este lado, vas a recibir reportes, vas a recibir cosas, vas a jerarquizar información. Y yo, pues perfecto, ¿no? Ya hasta me enseñó mi lugar de trabajo. Y ahí voy, mano. 15 días después, vengo con el anito de tal, me dijo que lo esperara hoy, que no sé qué. No, no, no tenemos registro de que tenía una visita. A ver, espérame. 1 hora, 2 horas, 2 horas y media. No, pues que sabes que no te puedes recibir ahorita, que por favor puedas venir la otra semana. Y yo así de que, ¿cómo crees? ¿No? Y lo mismo, hasta que, bueno, después de 1 o 2 más, salió y me dijo, oye, discúlpame, es que, ¿qué crees? Me acaban de echar para atrás el puesto ese que yo estaba buscando intermedio, donde ibas No, a man. recibírtela. No, Pero te man. agradezco mucho todo tu tiempo, qué bueno que viniste, déjame tus datos, nosotros seguramente vamos a requerir gente, y seguramente vamos a pensar en ti porque aquí has estado, ya te conocí, que era lo importante. En fin, mano, pues bateado, mano, ¿no? Y yo, oiga, no, mire, pues yo puedo hacer otras cosas, si quiere yo puedo empezar, y todavía diciendo, yo puedo empezar, pues desde la mesa de redacción, o sea, no tengo problema, déme la oportunidad. Sí, mira, es que ahorita te digo que no se pudo, la verdad es que el presupuesto también tenemos que revisarlo bien, en fin, ya me bateó, ¿no? Y aún así, fui un asiduo lector de Soccermania, me gustaba mucho la revista, como bien dijo Max, ya la describió, tenía muy buenas secciones y tenía buena información, pero ahí estuve. Yo puedo decir que soy de Y los pioneros de Soccermanía, puedo decir que fui de los primeros que vio la portada inicial, pero pues no participé. Bueno, aquí puedes aprovechar coraje. para dos cosas, para que se la refresques Sí, o no. para que le cobres mínimo lo de los pasajes, Lo ¿no? de los pasajes. O sea, Oye, echaba yo No, 3 horas a veces de mi casa a Santa Fe. qué coraje, en serio, qué coraje. no, Ya me cayeron gordos los Superman. Nada, se crean. no, no, Oye, ¿y no le volviste a intentar? ¿Ya jamás te hablaron? No, yo volví a ir a dejar currículums y todo, pero ya no pasabas. O sea, yo porque esa vez iba en la referencia de esta Sí. chica, pero no, ahí en Televisa era, déjanos tus datos, déjanos, sí. Y un día me dijeron, pues eres la ficha 300 y tanto, van en la 17, haz de cuenta, ¿no? Pues bye, ¿no? El típico, nosotros te llamamos, Pesado. y sí, volvimos a insistir, y no una vez, varias veces, incluso en otros proyectos de ahí, pero pues era la misma situación, ¿no? pues mira, también puedes aprovechar para recordársela a ella, ¿no? Y decirle, mira, todo el sufrimiento que me causaste, ¿no? Hijo de su. Lo hizo Qué con buena coraje, qué intención, y buena la verdad es historia. que sí era cierto, sí estaba la revista en proceso, y me dijo, ve desde ahorita, no cuando salga, desde ahorita. Y pues no, desgraciadamente no se hizo. Y bueno, Mira ni qué hablar. frustrante. Pues Max, ¿tú con qué te quieres despedir? Pues no, básicamente ya para la recta final me despido pues con lo que hacía uno por las revistas. Yo me acuerdo mucho que la gente sabía que era muy fan de las revistas, sobre todo ahí en la familia, y me condicionaba favores. Ahorita me Ujú. dicen que la Supermanía vale, si ahorita me dicen 15 pesos, o sea, 15 pesos, pero antes para mí estaba en la secundaria, pues 15 pesos era lo del camión y así, ¿no? Entonces, una tía me acuerdo que me decía, ve y cómprame esto al centro, algo, a un tema de costura, y yo le decía, sí, pero me das para mi revista. Va, mi tía cagada de risa, sí, ponle aguacate. Y yo ahí iba, no mames, a huevo, ya tengo para lo de mi revista. O sea, porque a veces me iba caminando, me ahorraba camiones para comprar mi revista a gusto. Entonces, no, pues con eso me quedo, con lo que hacía uno para comprar revistas, para adquirirla. Cuando también tengo algunos números del gráfico,
creo que este Roberto lo sigo en Twitter, creo que me sigue y nos empezamos a seguir porque obviamente yo lo ubicaba no lo conozco en persona, pero lo ubicaba de nombre de que él le escribía varias crónicas en Sudamérica y cuando empecé a subir algunas fotos a Twitter, él me retuiteaba y me empezó a seguir. Incluso creo que hasta tengo su WhatsApp, hace mucho no comparto ahí con él, pero pues no, con eso me quedo, con buenas anécdotas, buenas revistas y luego cuando uno se aventuraba de que, ay, güey, esta 442 inglesa no la tengo, por X o Y no te la topabas y la comprabas. O había como que también revistas efímeras que había una que se llamaba Ultra Gol, que salió por ahí del 2006, 2007. Le echaban ganas, pero a los 3 meses ya no las veías. Y decías tú, órale, pues esta revista, o sea, como que tenías varios números, o los números de récord, las previas de los torneos de apertura y clausura, que también eran muy completos, la verdad es que mis respetos. Y así como uno como que tenía varias joyitas ahí escondidas. Oye, Elías, Max, ¿Mm? rescatar nada más rápido que en todas esas publicaciones de las que hemos hablado, tanto de los 70s, porque todos en los 80s la revista Tiro de Esquina, la revista Penalty, todas esas, eh, eh, por más que unas tenían más calidad que otras, pero si se intentaba o se practicaba periodismo, ¿no? O Ujú. sea, se respetaba la nota, se respetaba porque hoy si te fijas en la tele a todo le dicen reportaje y es una cápsula, es una nota de color, es un reporte. Vamos con el reportaje de fulanito o de fulanita y ves que están haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, desde ahí se van perdiendo obviamente todo el sentido de lo que es el periodismo, en este caso deportivo, porque pues, tú no puedes confundir un reportaje que es el género rey, ¿no? Del periodismo, pues con una nota de color o con una columna o con un artículo de opinión o un artículo de fondo, ¿no? Tienen diferentes matices, temáticas, herramientas, y la verdad es que en esas revistas, por más limitadas que fueran a lo mejor en su papel o en su imagen, había periodismo adentro, había género periodístico adentro y le escribían pues la gente del medio, ¿no? Y pues no había tanta improvisación y todas estas cosas. Entonces, pues sí rescatar un poco que a partir de ahí también cómo ha ido cambiando la cuestión de los géneros periodísticos al grado que hoy de verdad hay mucha gente que incluso estando en el medio no te sabe definir qué es una nota, cuál es la diferencia entre un artículo de opinión, un artículo así, o cuál es la nota o con la columna tal, no se sabe, ¿no? Y pues esa es una de las reflexiones que dejo No, y con peor aún, que respecto. no saben redactar. Tú ves cómo redactan los Terrible, tweets y de repente aparecen con artículos publicados en algunos medios que dices, me queda claro que este artículo no lo pudo haber escrito esta persona porque claro. es incapaz de hilar una idea como la que está expresando en este texto. Yo nada más cerrar rápido con un ejemplar que dio cátedra de cómo resumir lo que era el antecedente de los equipos y cómo te calentaba el juego para que no te lo perdieras. Y me refiero a Teleguía, que no era una revista de fútbol, no era una revista deportiva. Para quien nos escucha, Teleguía era una revista en la cual nos daban la programación de Ujú. lo que íbamos a ver a lo largo de toda la semana en los distintos canales de televisión abierta. Ya después también de cable, si mal no Sí, recuerdo. Sí, después sí, con Cablevisión. Ajá. Pues sí. entonces venía toda la programación, qué películas iban a transmitir, qué canal, a qué hora, los programas especiales y en el apartado de los partidos de fútbol, porque además la publicación respetaba los nombres originales de todos los equipos. Entonces Ujú, ponía sábado a las 5 de la tarde se enfrentan los Potros de Hierro del Atlante ujú, contra las Águilas del América. Y entonces te hacían una breve sinopsis, pero al mismo tiempo era tan nutrida y tan amplia que no lo encontrabas en ningún periódico, no lo encontrabas en una revista de fútbol. O sea, las breves reseñas de lo que eran los antecedentes de los equipos y lo que se esperaba de ese partido que tenía Teleguía, eran un ujú. manual de cómo decir mucho en tan poco, algo que después aprendimos con Eduardo Galeano
el fútbol a sol y sombra. Hay que tener de verdad una capacidad cabrona para poder Ujú. tener esa síntesis y esa contundencia y esa claridad para poder escribir y redactar de esa manera. Así que a la persona que se haya encargado de hacer aquella sinopsis o aquellas reseñas de los partidos de Santos de Torreón Laguna contra la máquina celeste de la Cruz Azul, de verdad, muchísimas gracias porque era fantástico leer los resúmenes de Teleguía y de ya saber qué partido ibas a ver. Y ya nada más cerrar para ustedes, amigas y amigos, compártanos cuáles son sus experiencias con las revistas, cuáles recuerdan, cómo las leían, y cerrar también diciendo, contrario a lo que piensan en algunos medios de comunicación, de que los futboleros no leen, no, sí leen, sí leemos, sí leen. Así que si ya no hay revistas, bueno, podemos acudir a los libros o, ¿por qué no? A esas revistas de antaño que seguimos guardando, porque el fútbol también se lee.